Hemos hablado con vos en otras ocasiones y bueno, vos nos planteabas que posiblemente el ruido que tuviese Alberto Fernández iba a ser más de adentro que de afuera. Y se está cumpliendo. Sí, así es. Yo creo que no hay una oposición externa, digamos, Mm. por diversas razones. La primera porque Macri y Vidal, los dos grandes referentes del PRO, han desaparecido del escenario político y porque los otros representantes de Cambiemos, por ejemplo, Rodríguez Larreta y los gobernadores radicales, están gobernando y en el ejercicio del gobierno van coordinando políticas públicas con el gobierno nacional. Entonces, esa oposición, digamos, externa no se ve con sus ventajas y sus desventajas. Yo siempre creo que para una república hace falta un buen oficialismo y también una buena oposición, o sea que no veo como una buena noticia que no haya una oposición externa. Pero claro, siempre aparece una oposición, si no es de afuera es de adentro, y como hemos conversado varias veces, Fernando, esa oposición viene de adentro del frente de todos. Vos decías, y yo coincido, un kirchnerismo duro es el opositor, y más que duro, yo lo adjetivaría como un kirchnerismo tardío. Es un kirchnerismo tardío el que hoy hostiga ideológicamente las decisiones del presidente, porque tampoco es una oposición política. No hay referentes políticos importantes dentro del frente de todo que se pronuncien en contra. Sí hay cuestionamientos ideológicos y provienen de un kirchnerismo tardío, como yo creo que hay un kirchnerismo tardío y hay un antikirchnerismo tardío que están trenzados en una discusión vieja. Y eso no es bueno, y creo que la mayor responsabilidad es del presidente de cómo lidiar con este hostigamiento ideológico del kirchnerismo tardío. Ahora, Emilio, entiendo que te estás refiriendo a algunos referentes como, bueno, Eve de Bonafini, Julio De Vido, Víctor Hugo Morales, que en realidad no tienen peso político en el país, en el kirchnerismo, si se quiere, pero sí lo tiene Cristina Fernández de Kirchner, que fue, me parece, la primera que abrió la puerta retuiteando una nota en página 12 de Alfredo Zayat, mostrando su disconformismo con aquella reunión de Alberto Fernández con los empresarios el 9 de julio. Y bueno, ahí sí se nota un peso político como es el que tiene Cristina y una clara diferencia con Alberto Fernández. Mi pregunta es, ¿cómo lo ves al presidente en relación con Cristina? Si está tomando distancia, si puede llegar a tener vuelo propio, si crees que puede haber una fractura o no. Una fractura no, porque creo que Alberto Fernández tiene muy en claro lo que dijo antes de ser candidato y después como candidato. Esa relación con Cristina Fernández como necesaria pero insuficiente para ganar, también es necesaria pero insuficiente para gobernar, por lo menos durante estos primeros meses, que además son meses muy difíciles por la pandemia y por los efectos económicos y sociales de la pandemia. Alberto Fernández necesita, la gestión de Alberto Fernández necesita independizarse poco a poco de Cristina Fernández, sobre todo de estos planteamientos ideológicos de Cristina Fernández. Ahora, para independizarse necesita poder político propio. Ese poder político propio supone fortalecer las relaciones con Sergio Massa y con los gobernadores peronistas, con el resto de los gobernadores peronistas, Schiaretti, Perotti y otros, y sobre todo tener aciertos en la gestión. Si Alberto Fernández tiene aciertos en la gestión y eso se traduce en una imagen positiva, mediana o alta, le va a permitir independizarse de Cristina Fernández. Si no, va a suceder lo contrario. Se va a ver obligado a reclinarse sobre el apoyo de Cristina Fernández. Y creo que eso no sería bueno ni para él, ni para el gobierno, y en mi opinión tampoco sería bueno para el país.
¿Te parece que en algún punto Cristina sigue necesitando de Alberto para lograr aquel primer objetivo que expresó cuando lo hizo candidato el año pasado, que es que Alberto Fernández haga las cosas que ella no iba a poder hacer? Quizá ganar una elección desde el punto de vista político, pero en la práctica, a la hora de gobernar, me parece que era muy difícil para Cristina sentarse con el fondo, sentarse con los acreedores, sentarse con los empresarios, arreglar la deuda, y otra serie de cuestiones que no hubiese podido haber hecho Cristina y que para lo cual sí necesitaba y sigue necesitando a Alberto Fernández, ¿no? Y Alberto Fernández está cumpliendo, porque está haciendo eso. Lo que llama la atención a primera vista es que lo critiquen por eso. Porque la verdad que Alberto Fernández llega a ser presidente, todos lo sabemos, por el apoyo de Cristina, luego él se gana el apoyo de otros sectores del peronismo, pero lo que se espera, el peronismo no kirchnerista y el resto de la sociedad que lo apoya, lo que espera es esto, o sea, diálogo, digo, más allá de los errores que también podríamos analizarlo de estos primeros meses, pero lo que espera es esto, un presidente equilibrado, mesurado, que tenga diálogo. La imagen del 9 de julio es una imagen muy propia de Alberto Fernández. Digo, a ninguno de nosotros se nos ocurriría imaginar a Cristina Fernández en ese escenario, pero sí a Alberto. Entonces, las referencias, el posicionamiento de la Argentina respecto a Venezuela es propio del gobierno de Alberto Fernández. Entonces, él está haciendo lo que se esperaba que hiciera como presidente. Ahora, viene la crítica, por eso digo que es la crítica de un kirchnerismo tardío, es una crítica ideológica de algunos kirchneristas, probablemente inspirados por Cristina, que añoran el poder que alguna vez tuvieron y que siguen viendo que su forma de construcción política es la confrontación. Y del otro lado también están los antikirchneristas tardíos que siguen esa lógica de la confrontación. El futuro de la Argentina depende de ciertos sectores que van a seguir existiendo, son minoritarios o son mayoritarios. Mientras sean grupos minúsculos de ambos lados que se pelean, el resto va a poder concertar políticas públicas. Mira, Fernando, yo creo que una de las cosas más importantes que podrían ocurrir es que se concrete lo que hacía al pasar entre las preguntas. Alberto Fernández dijo un plan de reconstrucción federal por regiones concertado entre el presidente y los gobernadores. Y además dio el ejemplo para el AMBA con Rodríguez Larreta y con Kicillof. Eso significa que, por ejemplo, cuando hable del plan de reconstrucción del NOA, uno de sus interlocutores sea Gerardo Morales. Cuando hable de Cuyo, el gobernador de Mendoza. Cuando hable del NEA, el gobernador de Corrientes. O sea, los gobernadores que no son del Frente de Todos. Si eso se logra, que es un acuerdo entre oficialistas, estaríamos ante una posibilidad. Va a haber críticas de ambos lados. El tema es si esas críticas son minoritarias o son mayoritarias. ¿Qué peso político propio tengan? Claro, y además, como decías vos recién, Emilio, va a depender del resultado, de cómo le vaya a Alberto Fernández con la deuda, con el plan de reconstrucción post-pandemia, con la relación con el mundo. La última consulta que te hago es en relación a Córdoba, que siempre te la hago. ¿Cómo la ves a Córdoba en relación a la nación, lo que en su momento fue la isla o el cordobesismo o la Córdoba alambrada? Me parece que ya cada vez más depende de la nación. Y en ese sentido, ¿cómo lo ves Schiaretti en relación a Alberto Fernández o Alberto Fernández en relación con Schiaretti? Yo creo que Córdoba depende, en lo institucional, depende de la nación hoy, como dependen todas las provincias argentinas. Hay un problema de desfinanciamiento del sector público monumental y el único que emite billetes, digo, no tenemos empresas para vender, no podemos tomar deuda. El único que emite es el gobierno nacional. No tenemos un montón de monedas como en la crisis del 2001, pero tenemos uno que fabrica las monedas de todos.
o sea, esta emisión del gobierno nacional, que es el único que financia los gobiernos provinciales y municipales. Por lo tanto, está esa dependencia, y en lo político el peronismo de Córdoba va a insertarse en el frente de todos, claramente. En ese esquema es un aliado fundamental, y esto recuerdo que también lo hemos conversado, Schiaretti va a ser un aliado fundamental para que Alberto Fernández pueda independizarse poco a poco de ese kirchnerismo duro o tardío que lo cuestiona ideológicamente. Lo que el presidente no puede hacer, porque su margen de maniobra es pequeño, es cometer errores tan grandes como el de Vicentín. Es un error demasiado grande, porque a veces los gobernantes pagan un costo político porque en el mediano o largo plazo van a tratar de tener un beneficio político. Pero lo de Vicentín es pura pérdida, por ejemplo. Eso, y andar dando explicaciones de cada una de las apreciaciones que hace, lo desfavorece, digamos. Tiene que fortalecerse para independizarse como todos los gobernantes se independizan de su mentor, en este caso de su mentora. Es una lógica política. O sea que para Schiaretti o para Córdoba, esta separación entre albertismo y kirchnerismo le queda más cómodo, digamos, o Córdoba comulga más con el albertismo claramente que con el kirchnerismo. Con cualquier forma de peronismo que no sea kirchnerista, y menos con este kirchnerismo que por tardío resulta ser recalcitrante. Es como hay algunas ideologías que tienen su tiempo, su momento, luego son sustituidas por otras, pero siempre quedan los defensores. Hay marxistas en el mundo todavía, hay gente que todavía sigue pensando eso. Bueno, son tardíos, y por lo tanto se vuelven recalcitrantes. Eso también está hoy. Alberto Fernández debe convivir con eso, pero en un proceso de independizarse poco a poco. El tema es que el resultado final va a depender de cómo le vaya en el gobierno, y cómo le va en el gobierno es qué imagen pública tenga. Si él logra tener una imagen pública importante, digamos, que la mantiene, digo, superior a la que tenía cuando se hizo presidente. Yo tomaría ese parámetro. Pues tampoco vamos a creer que la imagen de Alberto Fernández es el 80% del inicio de la pandemia. Claro. Eso también lo conversamos, es una casualidad, un hecho fortuito, digamos. Todos los presidentes tenían altísima imagen al principio. Pero si se mantiene con niveles superiores a los que tenía cuando inició la gestión, y si logra mejorarlo, se va a hacer un indicio de éxito que le va a permitir independizarse y recostarse, porque además, Fernando, el resto del peronismo, como siempre, huele poder. Si le va bien, lo va a querer como socio. Y si le va mal, va a buscar terceras opciones, no volver al kirchnerismo. El kirchnerismo es una fuerza clarísimo, como siempre. que se debilita todos los días.